Mis padres robaron los $180,000 de mi abuela fallecida y le dieron cada centavo a mi hermana. Cuando me opuse, me llamaron codiciosa. 10 años después, aparecieron en mi puerta a la 1 de la mañana, empapados de pies a cabeza, temblando, con un hombre en una camioneta negra estacionada calle abajo. Lo primero que noté fue la carpeta. Estaba mojada. Mi padre la sostenía contra su pecho como algo precioso, protegiéndola de la lluvia con el antebrazo. Y la forma en que lo hacía, esa particular actitud encorvada y protectora, hizo que se me erizaran los pelos de la nuca antes de que pudiera procesar la razón. Llevaba despierta desde las 10 p.m. Trabajo de noche en una sala de emergencias. Estaba en uniforme médico, comiendo cereal sobre el fregadero de la cocina a la 1:14 a.m. Cuando sonó el timbre, y al mirar por la mirilla, vi a 2 personas con las que no había hablado en 7 años paradas en mi porche, chorreando agua. Mis padres. Calle abajo, una camioneta pickup negra estaba estacionada con las luces apagadas y el motor en marcha. Debería haber cerrado la puerta. Mi nombre es Leah Mercer. Tengo 36 años. Soy enfermera de traumatología en emergencias con 11 años de experiencia. Soy dueña absoluta de mi casa y tengo exactamente 0 tolerancia para el caos manufacturado. Construí esa tolerancia cero deliberadamente, de la misma manera que construí todo lo demás en mi vida adulta, por necesidad y sola. La gente que me conoce del trabajo sabe que soy firme. Mi enfermera jefa, Felicia, le dijo una vez a un residente que yo era la persona que quieres en la habitación cuando todo se está yendo al demonio. No lo dijo como un cumplido exactamente, lo dijo como un hecho. No entro en pánico, evalúo, actúo. Aprendí ese carácter en el mismo lugar donde aprendí todo lo demás que realmente importaba. No de mi familia, sino a pesar de ellos. Crecí como la hija invisible. Ainsley era la que siempre necesitaba cosas. Necesitaba apoyo, clases particulares y dinero cuando su primera idea de negocio fracasó. Y dinero cuando la segunda también lo hizo. Y dinero cuando se endeudó con la tarjeta de crédito a los 23 años y no sabía por qué. Y dinero cuando su novio se mudó y ella no podía cubrir el alquiler sola. Mis padres tenían un apetito casi ilimitado por darle cosas a Ainsley. Siempre había una razón. Era sensible. Era creativa. Había tenido un mes difícil. Solo necesitaba una oportunidad más para ponerse de pie. Yo era buena en muchas cosas que no salían bien en las fotos. Era confiable. Era responsable. Me presentaba. No lloraba cuando me negaban las cosas. Lo que mis padres aparentemente interpretaban como que no necesitaba nada. Lo que realmente significaba era que había aprendido, desde temprano y a fondo, que la necesidad no era la moneda de cambio en nuestra casa. El espectáculo lo era. El drama lo era. Las lágrimas daban resultados. La competencia era ignorada. Así que dejé de pedir y empecé a hacer, lo cual es la adaptación más saludable posible, o la más triste, dependiendo de cuándo me lo preguntes. Eso fue lo que hice por mi abuela, Rosemary Mercer. Todos la llamaban la abuela Rose, a partir de 2011, cuando le diagnosticaron cáncer de ovario en etapa 3 a los 72 años. Vivía a 40 minutos de mi apartamento. Mis padres vivían a 8 minutos de ella. Ainsley vivía a 12. La llevé a quimio todos los jueves durante 2 años. Cada uno de ellos llevaba un registro. Soy enfermera, llevo registros de todo. Y al final la había llevado a 41 citas de quimioterapia, 19 consultas de seguimiento, 2 visitas a la sala de emergencias y una cirugía que requirió que se quedara a pasar la noche y la asustó más de lo que admitiría. Tomé días personales, tiempo de vacaciones y 3 periodos de licencia sin goce de sueldo para hacerlo. Dormía en un catre al lado de su sillón reclinable durante las peores semanas, porque tenía miedo de estar sola después de que oscurecía y no se lo diría a nadie más. Era nuestro acuerdo, tácito y absoluto. Yo venía, me quedaba, me iba a casa, regresaba. Mis padres la visitaban en los días festivos. Ainsley envió flores 2 veces. Mi madre asistió a 2 de las primeras sesiones de quimio y luego le dijo a la abuela Rose que el estacionamiento empeoraba su ansiedad, lo cual es verdaderamente algo que dijo en voz alta y sin ningún pudor. La abuela Rose me contaba cosas durante esos viajes, cosas que nunca le había dicho a nadie, sobre la propiedad que había vendido en 1987, un pequeño terreno que su propia madre le había dejado, en un condado que desde entonces se había vuelto caro, y la cuenta que había mantenido separada de mi abuelo durante 30 años, porque había visto a otras mujeres perderlo todo cuando sus maridos morían, y estaba decidida a no ser una de ellas, sobre lo que pretendía hacer con eso cuando ya no estuviera. Es para ti, me dijo una vez, un jueves de febrero con la calefacción encendida, y ambas mirando cómo una luz amarilla cambiaba a rojo en la intersección de la ruta del condado 4. No para la familia, para ti, eres la única que vino. Le dije que no hablara así. Dijo que no estaba siendo morbosa, que estaba siendo organizada. Dije que lo sabía. Dijo que bien. Lo puso por escrito 3 meses antes de morir. Yo no lo sabía en ese momento. Solo lo sé ahora, y el proceso de descubrirlo es la razón por la que estoy escribiendo esto. La abuela Rose murió en septiembre de 2013. Tenía 74 años. Le sostuve la mano en la habitación del hospital mientras el monitor se quedaba plano, y mis padres llegaron 40 minutos más tarde, y yo me senté en una silla de vinilo en el pasillo, mientras ellos lloraban juntos junto a su cama, y no pensé en nada en particular. Estaba agotada, estaba vacía. Había estado viéndola morir en lentos incrementos durante 2 años, y la muerte real fue casi
casi un alivio, que es algo que puedes pensar y aún así amar a una persona por completo. El patrimonio pasó a la sucesión. Mis padres eran los albaceas. Yo tenía 26 años, trabajaba turnos dobles en un hospital que siempre estaba escaso de personal y tenía exactamente la capacidad emocional justa para llorar a mi abuela sin tener que buscar abogados, lo cual es algo de lo que me arrepentiré por el resto de mi vida, de esa manera particular y de baja intensidad en la que te arrepientes de cosas que en realidad no puedes cambiar. Lo que yo sabía, la abuela Rose había mencionado $180,000, una cuenta que había construido silenciosamente durante décadas con su propio dinero, los ingresos de la venta de la propiedad, inversiones cuidadosas, 30 años de interés compuesto en ambos. Me había dicho que era mío. Había dicho esas palabras claramente, en un auto, en febrero, con la calefacción encendida. Lo que pasó, 6 semanas después del funeral, mis padres me sentaron a la mesa de su cocina, mi padre en la cabecera, en su buena silla, mi madre a su lado con las manos cruzadas en esa postura particular que indica un discurso preparado. Me explicaron que los deseos de la abuela Rose, aunque bien intencionados, no eran prácticos y que el dinero pertenecía a la familia. Pregunté qué significaba eso. Mi madre dijo que Ainsley estaba en una situación difícil y que el dinero podría darle una base real. Un verdadero comienzo. Dije, ese dinero es mío. La abuela me dijo que era mío. Mi padre dijo, sabemos que estás triste por haberla perdido. Eso es completamente comprensible. Lo dijo de la forma en que se le habla a alguien que ha interpretado mal una situación. Paciente, un poco cansado. Dije, no estoy triste por haberla perdido. Estoy molesta porque me están robando. Mi madre lloró, justo a tiempo. Juro por Dios que las lágrimas ya estaban allí antes de que hubiera procesado completamente la frase. Había estado esperando su señal. Lo intenté de nuevo en acción de gracias. Mi padre me dijo que este no era el momento. Lo intenté de nuevo en diciembre. Mi madre dijo que estaba lastimando a toda la familia por ser tan rígida. Lo intenté una última vez en la cena del domingo en enero, cuando expuse, claramente y sin levantar la voz, las conversaciones específicas que la abuela Rose y yo habíamos tenido, la cantidad específica, las palabras específicas que había usado. Mi padre me dejó terminar. Me miró por un momento, luego dijo la palabra codiciosa frente a mi tía Carol, mi tío Pete, mi prima Dana y Ainsley, que estaba sentada al extremo de la mesa con su copa de vino y su expresión particular de estudiada preocupación que usa cuando ha hecho algo pero quiere parecer una espectadora. Lo dijo de forma clara y tranquila, como si lo hubiera preparado, como si lo hubiera tenido guardado exactamente para este momento, el momento en que presioné lo suficientemente fuerte como para que necesitara que dejara de presionar. Lo miré a mi madre, que de repente se había interesado mucho en el mantel. Miré a Ainsley, que desvió la mirada. Empacé 2 maletas esa tarde. Conduje a casa. Cambié mi número 2 semanas después. No he estado en la misma habitación con ninguno de ellos desde entonces. Ainsley usó el dinero para abrir una boutique. Ropa, accesorios, artículos para el hogar, una selección cuidadosamente curada con precios para personas que tienen más ingresos disponibles que gusto, y no lo suficiente de ninguno de los dos. El tipo de tienda que huele a velas caras y emplea a alguien cuyo título de trabajo es coordinador de experiencia de marca. Le fue bien, o parecía irle bien, lo que en el comercio minorista a veces es lo mismo y a veces no lo es. Para 2016 ya había un segundo local. Me enteré de esto por mi prima Dana, que era el único miembro de mi familia que se mantenía en contacto conmigo y que tenía la decencia de sentirse culpable por haberse sentado en aquella mesa de la cena del domingo y no haber dicho nada. Dana es complicada, no es valiente, pero es honesta sobre el hecho de no ser valiente, lo que la coloca en algún lugar por encima de la media. Hablan de ti, me dijo por teléfono, un año después de que me fuera. ¿Qué dicen? Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que yo supiera que estaba decidiendo qué tanto editar. Que le diste la espalda a la familia. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la alternativa era algo que no podía permitirme. ¿Alguien dijo algo? ¿En la cena? Tu tío dijo que tenías razón, dijo Dana en voz baja. Después de que te fuiste. Lo dijo en voz baja. Después de que te fuiste. Sí. Archivé eso. No dije nada más al respecto. Le agradecí que me lo contara y cambié de tema. Seguí construyendo mi vida. Terminé mi certificación en traumatología. Hice turnos extras y puse el dinero en una cuenta de ahorros y luego, en 2019, para el pago inicial de una casa. Un bungalow de 1,400 pies cuadrados en un vecindario que apenas comenzaba a ser descrito como prometedor, lo que significaba que podía permitírmelo. Tuve un perro llamado Biscuit. Planté un huerto de verduras que en su mayoría fracasó, pero que de vez en cuando producía calabacines. Hice amigos que no sabían los nombres de mi familia. Hice exactamente lo que mi abuela sabía que haría. No porque nadie estuviera mirando, sino porque es quien soy. Y entonces, un martes por la noche en marzo, 7 años después de salir de la casa de mis padres con 2 maletas y mi propio sentido de identidad intacto, sonó el timbre de mi puerta a la 1:14 de la mañana. Mi padre empujó la carpeta mojada hacia mí a través de la puerta abierta. Solo necesitamos tu firma, pequeña. Pequeña. No me había llamado así desde que era
lo suficientemente niña como para que la palabra fuera cierta. La usó ahora de la misma manera que siempre usaba el lenguaje, estratégicamente, para colocarme donde me necesitaba. ¿Firma para qué?, pregunté. No respondió directamente. Sus ojos se movieron más allá de mí, hacia el interior de la casa, como si estuviera evaluando la distribución. Mi madre estaba un poco detrás de él, aferrando su bolso de lona a su costado. Noté a Ainsley en la camioneta junto a la acera, descalza, con los brazos envueltos alrededor de sí misma como alguien que había roto algo caro y estaba esperando que otras personas descubrieran cómo pagarlo, igual que siempre. Mi madre se movió para recuperar la carpeta, pero no lo suficientemente rápido. Yo ya había visto la etiqueta en la pestaña. Propiedad Mercer, el patrimonio de mi abuela. Un archivo que debería haber estado cerrado desde hace una década. Mis manos se quedaron muy quietas, sin temblar, quietas. He tenido esa respuesta desde la escuela de enfermería. En una crisis, me vuelvo más silenciosa, no más ruidosa. Me quedé en silencio ahora. ¿Por qué tienes un archivo de patrimonio abierto con el nombre de mi abuela?, dije. Es complicado, dijo mi madre. Tengo tiempo. Lea. Antes de que cualquiera de los dos pudiera continuar, Ainsley salió de la camioneta y corrió hacia nosotros bajo la lluvia, descalza sobre el cemento mojado. Se cruzó de brazos y su rostro tenía esa expresión particular, la que había pasado la mayor parte de mi infancia viendo, de alguien que ha causado un desastre y llega a la escena justo a tiempo para parecer una víctima de él. No hagas que esto sea por dinero, dijo. La miré fijamente. La mujer que llevaba puesta la vida que mi abuela había construido para mí, que usó ese dinero para financiar un negocio, una marca, un personaje, que llegó a ser alguien gracias a $180,000 que habían sido destinados específicamente para mí y tomados con mi nombre falsificado. Siempre ha sido por dinero, dije. Solo que lo nombraste mal cuando lo tomaste. Ella se encogió. Mi padre se acercó y bajó la voz. El hombre de esa camioneta, dijo. Su nombre es Blake Duden. Ainsley tiene una disputa comercial con él. Él afirma que hay una discrepancia en la documentación del patrimonio. Necesitamos un documento, una declaración de aclaración, que diga que diste tu consentimiento para la transferencia original de los fondos. Dejé que esa frase se asentara. Que diste tu consentimiento para la transferencia original de los fondos. Yo no consentí nada, dije. Les dije que era un robo y me fui. Eras joven, estabas sensible. En un contexto legal su cargo de albaceas está en riesgo, ¿verdad? Silencio. La lluvia caía. Fue entonces cuando lo vi, sobresaliendo de la parte superior del bolso de lona de mi madre, metido de forma incompleta con las prisas con las que debieron. En un contexto legal su cargo de albaceas está en riesgo, ¿verdad? Silencio. La lluvia caía. Fue entonces cuando lo vi, sobresaliendo de la parte superior del bolso de lona de mi madre, metido de forma incompleta con las prisas con las que debieron salir de casa. Una carpeta azul con esquinas plateadas. Lo conocía de la manera en que se conocen ciertos objetos de la infancia, no por lógica o inventario, sino por el cuerpo, por algún registro sensorial que precede a la memoria consciente. Mi abuela lo guardaba en la mesa lateral junto a su sillón reclinable. Siempre lo tuvo allí, durante años. Me había dicho una vez, con su mano en mi muñeca y sus ojos directos y claros. Nunca dejes que tus padres toquen esto. Pasé los brazos por el lado de mi madre y lo saqué. Ella se abalanzó. No abras eso. Calle abajo. Se abrió la puerta de la camioneta. La voz de un hombre, plana y segura, cortó la lluvia. Sé que estás ahí, Ainsley. Abrí la carpeta. Necesito que comprendan lo que estaba mirando. Mi abuela era meticulosa. Había sido contadora durante 18 años antes de jubilarse y llevaba registros de la forma en que algunas personas llevan diarios. De manera compulsiva, completa, con fechas, cantidades y breves anotaciones al margen que servían como su comentario privado sobre los acontecimientos de su vida. La carpeta azul era el registro de su patrimonio, el suyo privado, independiente de lo que hubiera pasado por la oficina oficial de sucesiones. 50 páginas, organizadas con el sistema que utilizaba para todo. Pestañas etiquetadas, orden cronológico, anexos con clips. La primera página tenía mi nombre. Tenía la firma de mi abuela debajo, con su conocida cursiva inclinada, la letra que había visto ralentizarse y temblar con los años de su enfermedad, y que aquí, en un documento fechado en julio de 2013, todavía era firme, todavía era la suya. Debajo de su firma, el documento me nombraba como la única beneficiaria designada de la cuenta en cuestión, $180,000. Mantenidos en el First National, bajo el número de cuenta terminado en 471. Y debajo de la línea del beneficiario, en una línea que yo nunca había tocado, había una segunda firma, mi nombre, con mi letra, casi. He firmado mi nombre aproximadamente 20,000 veces. Sé con precisión cómo se curva mi L, ancha en la base, estrecha en la parte superior, cómo mi E minúscula se abre ligeramente hacia la derecha, cómo la H no se cierra del todo. Quienquiera que hubiera falsificado esta firma había hecho su tarea. Habían estudiado muestras, eran buenos.
años, pero habían cruzado la parte superior de la L demasiado alto. Esa es la cuestión con una firma. Las desviaciones no están en las partes en las que piensas, están en las que no piensas. La nota de mi abuela en el documento decía, con su letra, esta cuenta está destinada exclusivamente a Leah R. Mercer, como se indica en los documentos formales del patrimonio. La transferencia a cualquier otra parte requiere el consentimiento firmado de Leah y no puede ejecutarse sin su presencia física e identificación con foto. Ainsley se había quedado completamente quieta. «Mamá», dijo. Su voz había bajado a la nada. «Me dijiste que ella nunca vería eso». Mi madre no dijo nada. La pick-up avanzó. Sus faros se encendieron e iluminaron mi porche. Falsificaron mi nombre, dije. Ninguno de los dos lo negó. Mi padre extendió la mano. «Leah, escúchame. Firmas la declaración de aclaración. Le decimos a Blake que el patrimonio se manejó correctamente. Él se va, la oficina de patrimonio cierra el archivo y todo esto desaparece», dije. «Sí, para todos», dijo mi madre, como si eso fuera una respuesta en lugar de una admisión. Ainsley se acercó un paso más. Estaba temblando, o haciendo una muy buena imitación de ello. Fue un malentendido. Pensamos que estábamos actuando en el mejor interés de la familia. Pensamos que estabas demasiado alterada para ver con claridad. La miré durante mucho tiempo. Conseguiste una boutique gracias a un malentendido, dije. Ella desvió la mirada. Seguí pasando páginas. Copias de cheques, confirmaciones de transferencias bancarias, estados de cuenta, una copia al carbón de la solicitud de sucesión con mis padres listos como coalbaceas, 3 cartas de una oficina de abogados, cada una señalando que la beneficiaria designada aún no había confirmado la recepción de los fondos y solicitando un seguimiento. Luego una carta escrita a mano, de 3 páginas, dirigida a mí, con la letra de mi abuela. No la leí en el porche. Leí la primera línea y luego puse el pulgar entre las páginas y la sostuve allí. Luego seguí adelante. Cerca de la parte posterior de la carpeta, sujeta con un clip a una copia de un recibo de correo certificado, había un documento con membrete de un bufete de abogados. Calloway & Hess, abogados, División de Patrimonios y Sucesiones. Fechado el 19 de agosto de 2013, 11 días antes de que mi abuela muriera. La carta hacía referencia a un documento que mi abuela había presentado ante el Tribunal de Sucesiones, una directiva que anulaba la autoridad del albacea, la cual, según confirmaba la carta, había sido aceptada y registrada. La directiva establecía que si la beneficiaria designada, yo, no había confirmado personalmente la recepción de los fondos del patrimonio dentro de los 14 meses posteriores a la muerte de la causante, el asunto quedaba sujeto a una revisión judicial obligatoria. 14 meses a partir de septiembre de 2013 era noviembre de 2014. Para entonces yo ya estaba completamente desconectada de la familia. Tenía un número de teléfono nuevo. No tenía contacto con mis padres. Nadie se había comunicado conmigo a través de ningún canal oficial. Y ahora entendía por qué. Porque comunicarse con el tribunal les habría obligado a reconocer que yo no había, de hecho, confirmado nada, lo que habría significado que todo el engaño quedaría al descubierto. En su lugar, alguien había falsificado mi firma en el documento de consentimiento, y durante casi 10 años, eso había sido suficiente, hasta Blake Duren. Ella presentó una directiva, dijo en voz alta. El porche estaba en silencio, excepto por la lluvia. Ante el tribunal, una directiva formal. Si yo no confirmaba la recepción, se marcaba para revisión. Miré a mi padre. ¿Y tú lo sabías? No respondió. ¿Cuánto tiempo hace que sabes que Blake estaba revisando el archivo del patrimonio? Mi madre se sentó en el escalón de mi porche sin ser invitada. Se llevó las manos a la cara. Una parte automática de mí notó que estaba sentada sobre el cemento mojado con unos pantalones buenos, y archivó eso en algún lugar inútil. 6 semanas, dijo finalmente mi padre. Su contador forense sacó el archivo del patrimonio. Encontró la marca de la directiva. Encontró la discrepancia en la firma. Y vino a ustedes. A Ainsley primero. Miré a mi hermana. Estaba mirando la camioneta. Sus faros seguían encendidos, apuntando a mi porche, y el conductor no se había bajado, solo regulando. Paciente. Necesito que todos se retiren de mi propiedad, dije. Ahora mismo. Lea. Llamaré a la policía. Cerré la carpeta. Di un paso atrás. Cerré y aseguré la puerta con llave. Me quedé en el pasillo a oscuras durante lo que probablemente fueron 2 minutos y no me moví. Luego llamé a Dana. Respondió al tercer timbre, adormilada. Necesito el nombre de un abogado de sucesiones, dije. Esta noche si es posible. Mañana por la mañana a más tardar. Lea, son las 1:30 de la... Dana, tengo la carpeta. Un segundo de silencio. La carpeta azul, dijo. La carpeta de tu abuela. Sí. Oh, Dios mío. El nombre. Me lo envió por mensaje de texto mientras seguíamos al teléfono. Margaret Calloway, Calloway & Hess. Miré el nombre un momento y luego miré el membrete de la carpeta. El mismo bufete. Mi abuela había usado el mismo bufete. Metí a Biscuit en el dormitorio. Me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas con llave y me senté a la mesa de la cocina con la carpeta abierta frente a mí. Leí cada página. Leí la carta de mi abuela 2 veces. No les diré lo que decía. Eso es mío. Pero sí les diré que respondió a preguntas que no había sabido cómo hacer y me hizo llorar de una manera que no tenía nada que ver con el dinero. Ella lo había sabido. Había sabido exactamente
consciente de qué eran capaces sus hijos, y había hecho todo lo que se le ocurrió para protegerme de ello. Había presentado documentos legales, había llevado registros, había confiado en que yo encontraría la carpeta cuando la necesitara. Tenía razón en confiar en mí. Margaret Calloway tenía 61 años y llevaba 33 ejerciendo el derecho de sucesiones y patrimonios. Usaba gafas de lectura colgadas de una cadena. Hablaba con el ritmo pausado de alguien que había estado en demasiadas habitaciones con demasiadas personas ansiosas como para andar con prisas, y se quedó mirando la carta que su propio bufete había enviado en agosto de 2013 durante mucho tiempo antes de decir nada. Enviamos solicitudes de seguimiento, dijo. 3 de ellas. El albacea, tu padre, respondió a cada una. ¿Qué dijo? Giró su monitor hacia mí. Leí los correos electrónicos. Mi padre había escrito, en respuesta a la primera solicitud, Lea ha confirmado la recepción de forma privada y no desea participar en los procedimientos formales. Está de duelo y solicita que el patrimonio se cierre sin más contacto. La segunda, como se indicó anteriormente, Lea ha confirmado la recepción. Nos ha pedido que no nos comuniquemos con ella directamente debido a la dificultad emocional de este periodo. La tercera, en un tono un poco más irritado, este asunto se ha resuelto a satisfacción de todas las partes. Lea está al tanto de la distribución y consciente en ella. Por favor, cierren el archivo. Leí los 3 2 veces. ¿Es criminal lo que le escribió a su oficina? Pregunté. Margaret cruzó las manos sobre el escritorio. Hacer declaraciones falsas ante un tribunal en procedimientos sucesorios es un delito. Sí. Lo que le dijo a esta oficina, en respuesta a la correspondencia legal formal sobre un asunto de patrimonio activo, constituye una falsedad material. Combinado con una firma falsificada en un documento de consentimiento del beneficiario, estás ante un fraude patrimonial, falsificación de un instrumento legal y, como mínimo, 3 cargos por hacer declaraciones falsas. Hizo una pausa. Potencialmente fraude electrónico también, dado que los fondos se transfirieron electrónicamente. ¿Cómo demuestro que la firma es falsa? Examen forense de documentos. Tomó su teléfono. Trabajo con la doctora Patricia Voss. Es miembro de la Academia Americana de Ciencias Forenses, 22 años en el campo. Puede tener los resultados preliminares en 42 horas. Miró hacia arriba. Quiero ser honesta contigo. Este proceso no será rápido y no será cómodo. Soy enfermera de traumatología, dije. Tengo una alta tolerancia a lo incómodo. Me miró por encima de sus gafas. Luego marcó. La doctora Patricia Voss, miembro de la Academia Americana de Ciencias Forenses, entregó su análisis preliminar en 31 horas. Sus conclusiones. La firma en el formulario de consentimiento del beneficiario era una falsificación. La presión del bolígrafo era inconsistente. La desviación de la forma de la letra en la L mayúscula, específicamente la barra transversal elevada, estaba documentada en 3 muestras de comparación separadas, todas ellas firmas mías autenticadas, que Margaret había obtenido de mis registros de empleo, mi solicitud de hipoteca y la renovación de mi licencia de enfermería. La doctora Voss señaló 5 puntos específicos de inconsistencia y observó que la falsificación era sofisticada, lo que indicaba familiaridad con mi firma genuina, pero que la desviación de la barra transversal de la L era inevitable y reproducible. Nunca en mi vida había estado tan agradecida por una L peculiar. Margaret presentó una petición para reabrir el patrimonio esa misma tarde. Envió el análisis completo de la doctora Voss al detective Raymond Ochoa, de 44 años, con 17 años en la unidad de delitos financieros de la oficina del alguacil del condado. El detective Ochoa, según resultó, ya había recibido una denuncia 6 días antes por parte del abogado que representaba al grupo de inversión de Blake Duren, que había estado auditando los documentos de capitalización de la boutique y encontró la misma marca que el contador forense había detectado. El detective Ochoa me llamó un jueves por la mañana. Hablaba con frases cortas y cuidadosas. Hizo preguntas precisas. Tomó notas. Al final de la llamada dijo: quiero que sepa que nos estamos tomando esto muy en serio. Se lo agradezco. ¿Tiene documentación de su participación como cuidadora de la causante? ¿Bitácoras, registros, algo por el estilo? Pensé en el cuaderno de espiral. Cubierta azul, líneas universitarias, fecha, hora, tipo de cita, kilometraje, duración. Lo había tenido en mi guantera durante 2 años porque me estaba reembolsando la gasolina de mis propios ahorros y quería un registro en caso de que alguien preguntara. Todavía lo tenía en una caja en el armario de mi pasillo, junto con todos los demás documentos de esa época de mi vida, porque soy enfermera, llevo registros y no puedo tirar las cosas. Tengo 2 años de bitácoras de cuidadora, dije. Cada cita, con fecha y hora. Se quedó callado un momento. Cuando volvió a hablar, algo en su voz había cambiado ligeramente. Eso ayudará, dijo, considerablemente. Ainsley contrató a un abogado dentro de las 48 horas posteriores a que mi puerta principal se cerrara en su cara. Su nombre era Gerald Fitch. Su carta a Margaret sugería que la discrepancia en la firma era un error administrativo derivado de la confusión del periodo sucesorio y señalaba que mis padres habían actuado en todo momento de buena fe como albaceas de un patrimonio complejo. Margaret respondió con el
el análisis forense completo de 22 páginas de la doctora Voss, copias autenticadas de las 3 declaraciones falsas que mi padre había hecho a nuestra oficina, una copia certificada de la directiva de mi abuela y una solicitud formal de divulgación financiera completa de la distribución del patrimonio y todas las transacciones posteriores. Gerald Fitch no respondió durante 11 días. Cuando lo hizo, fue para informarnos que Ainsley estaba abierta a explorar una resolución negociada. ¿Qué significa eso?, le pregunté a Margaret. Significa que tiene miedo, dijo Margaret, y debería tenerlo. Mis padres contrataron a su propio abogado, Richard Hollis, que se encargaba de sus testamentos, y aparentemente creía que encargarse de sus testamentos lo había preparado para esto. Llamó a Margaret para explicarle que mis padres habían priorizado la armonía familiar y que cualquier sugerencia de intención criminal era difamatoria y totalmente carente de fundamento. Margaret le envió el mismo paquete que le había enviado a Gerald Fitch, con una carta de presentación añadida. El detective Ochoa presentó las remisiones formales a la oficina del fiscal de distrito 19 días después. Los cargos fueron fraude patrimonial, falsificación de un instrumento legal y 3 cargos por hacer declaraciones falsas ante un tribunal en procedimientos sucesorios. Mi padre fue nombrado en todos ellos. Margaret le envió el mismo paquete que le había enviado a Gerald Fitch, con una carta de presentación añadida. El detective Ochoa presentó las remisiones formales a la oficina del fiscal de distrito 19 días después. Los cargos fueron fraude patrimonial, falsificación de un instrumento legal y 3 cargos por hacer declaraciones falsas ante un tribunal en procedimientos sucesorios. Mi padre fue nombrado en todos ellos. Mi madre fue nombrada en el fraude patrimonial y en un cargo de declaraciones falsas. La oficina del fiscal concluyó que Ainsley había recibido los fondos como beneficiaria y no tenía un papel demostrable en la falsificación o en las declaraciones falsas. Era una testigo, no una acusada. No sé si eso fue justicia exactamente. Lo he pensado. Creo que fue la verdad tal como se pudo probar, lo cual no siempre es lo mismo. Ainsley sabía que el dinero no era suyo. Sabía que yo no había dado mi consentimiento. Construyó una vida sobre eso de todos modos. Y pasó 10 años sin hacer preguntas sobre por qué el papeleo del patrimonio tenía ese aspecto. Si eso es criminal o simplemente conveniente, se lo dejo a los filósofos. El patrimonio se reabrió formalmente en mayo. Margaret presentó una demanda de restitución total, $180,000 más el interés compuesto calculado desde la fecha de la transferencia original, lo que elevó el total a $247,312,44. También solicitó el pago de mis honorarios legales. Simultáneamente, el grupo de inversión de Blake Duden presentó una demanda civil.